Hola, buenas, mi nombre es Cristian Jair Rojas Pacheco, estudiante de zootecnia de la Universidad de Pamplona. A continuación vamos a hablar sobre la epistasia o epistasis. ¿Qué es la epistasia? Es la interacción entre diferentes genes al expresar un determinado carácter fenotípico, es decir, cuando la expresión de uno o más genes dependen de la expresión de otro gen. Sucede cuando la acción de un gen se ve modificado por la acción de uno o varios genes. Epistasia. Hay cinco epístasis. Es cuando un carácter es estudiado o gobernado por uno o más locus. Las interacciones genéticas. Son 5 clases de epistasis. Está la epistasia simple, dominante, que en su resultado producto final nos va a dar 12, 3, 1. La epistasia simple recesiva, que en su producto final nos va a dar 9, 3, 4. Y la epistasia doble dominante, que en su producto final nos va a dar 15, 1. Y la doble recesiva, que en su producto final nos va a dar 9, 7. Y la doble dominante y recesiva, que nos va a dar 13, 3. Un ejemplo de epistasis simple dominante. Aquí vamos a hablar sobre la coloración de las cáscaras de la calabaza. Tenemos un precursor que es blanco, es decir, que se da por la presencia de un alelo dominante en el primer par génico. Este es el alelo dominante en el primer par génico. ¿Qué es el alelo del primer par génico? Y si es recesivo, tenemos entonces la expresión de los alelos del segundo. O sea, si es recesivo, tenemos la expresión del segundo par génico. Este es el segundo par génico. Si se encuentran en dominancia, ya sea el intermedio, entonces tendremos un producto final en recesivo que amarillo sea en recesividad y un producto final verde. Este es el producto final amarillo si está en dominancia y este es el producto verde que está en recesivo. Y tenemos los distintos, podemos sacar los genotipos para cada fenotipo. Entonces, si nosotros realizamos un cruce en una tabla de Punnett, entonces aquí tenemos que hacer un cruce dividrio que corresponde al fenotipo blanco de color de las calabazas. Entonces, al ser el cruce en la tabla de Punnett, vamos a tener los alelos dominantes y los alelos recesivos. Entonces, al ser el cruce, vamos a saber y obtener que 12 cáscaras de color de calabaza van a salir blancas, 3 cáscaras de color de calabaza van a salir amarillas y una cáscara de color de calabaza va a salir verde. ¿Esto por qué se da? Porque los dos locis independientes de A dominante como A recesiva o B grande con B pequeña, estos y estos van a controlar el color de la cáscara de la calabaza. Es decir, que el alelo A dominante impide la proporción o al intermedio, por lo tanto, que se expresan en los alelos B grande y B pequeña, que forman los pigmentos de la coloración del color de la calabaza. Aquí vamos a hablar sobre epistasis simple recesiva. Un ejemplo es con la coloración de los ratones.
Es decir, que si observamos que el alelo está en recesividad, el alelo en el primer par génico nos va a impedir la producción de color, es decir, no hay pigmentación, solamente habría pigmentación si es que el alelo en el primer par génico es dominante. Entonces, por lo tanto, expresamos que los alelos en el segundo par génico puedan salir en el segundo par génico. Si el alelo sea en dominancia, en el segundo par génico tendremos un fenotipo de color o un ratón agouti. Si se da en recesividad, tendremos un fenotipo de color negro. Entonces, este es el en dominancia que nos va a dar de color agouti o un ratón de color negro. Entonces, son los genotipos para cada fenotipo. Entonces, aquí hacemos los fenotipos para cada genotipo. Y podemos demostrar que por cada tipo genotípico, en los genotipos ya hemos mostrado previamente, si nosotros hacemos un cruce de vidrio que corresponde en el fenotipo agouti, que es el que vamos a hacer en el cruce en la tabla de Punnett, vamos a obtener las siguientes proporciones. Que al cruzar los dominantes, pero al ver que el precursor albino es recesivo y el intermedio nos va a dar dominancia, nos vamos a tener como resultado que hacer el cruce en la tabla de Punnett vamos a tener las siguientes proporciones, que no animales de fenotipo son agouti, que 3 animales son de color negro y 4 ratones son albinos. ¿Por qué se da esto? Porque los dos locis independientes de A dominante con A recesiva y B grande con B pequeña controlan el color del pelaje del ratón. O sea que el alelo A recesivo impide la producción del intermediario. O sea, el intermediario es el albino. Por lo tanto, la expresión de los alelos B grande y B pequeña que forman los pigmentos agouti y negros en este cruce. Epístasis doble dominante. Aquí vamos a hablar sobre la clorofila de unas hojas. Es decir, que si observamos que la epístasis doble dominante que observamos que en la producción de clorofila en los alelos A y B en dominancia, ambos proceden de distintos pares génicos. Que nos producen clorofila por rutas distintas, es decir, la coloración verde que observamos en las plantas puede ser tanto el efecto de A como B. Coloración de las plantas tanto de A como B, o de ambas al mismo tiempo, mientras que en los alelos en recesivos tanto de A como B son incapaces de transformar el precursor del producto final de la clorofila. Por lo tanto, las plantas genotípicas en recesivo serán albinas. Entonces, las plantas que van a ser en recesividad A pequeña y B pequeña van a ser albinas porque van a ser incapaces de producir la pigmentación o la clorofila. Entonces, los genotipos, vamos a sacar los genotipos para cada fenotipo.
Esto se llamará un cruce dividrio. Entonces, la presente fenotipo es, vamos a hacer el cruce dividrio, es las plantas de coloración verde. Las hojas. Perdón. Entonces, observamos que en la proporción fenotípica, en el cruce, vamos a hallar de que vamos a encontrar 15 plantas o 15 hojas de color verde y una planta de color albino. ¿Por qué se da esto? Porque los dos lotes independientes de A grande y A pequeña y de B grande y B pequeña controlan el color de las plantas de los alelos dominantes, que es A grande y B pequeña. Es decir, que pueden producir la clorofila por rutas distintas, pero en consecuencia el color verde aparece en cualquiera de los alelos que van a dominar, ya sea la grande o el alelo B grande. Es decir, que las enzimas producidas por los alelos en recesividad, que esos son los alelos dominantes y B pequeñas que pueden producir por rutas distintas, pero los alelos en recesividad son incapaces de transformar la clorofila, por lo tanto las plantas, el resultado de las plantas albinas en homocigoto recesivo, debido a que carecen de esta pigmentación de la clorofila. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que los alelos en dominancia A grande y B grande pueden producir esta pigmentación o esta coloración de clorofila en las plantas o en las hojas, pero que los alelos homocigotos recesivos van a ser incapaces a la hora de cruzar de producir o no carecen de esa pigmentación a la clorofila. Entonces, por eso, como en el cuadro de Putney, en la tabla de resultados, nos dio que 15 sobre 1, 15 dominantes sobre 1 homocigoto recesivo es la que va a ser la que no puede producir esa carencia de pigmentación. Epístasis doble recesiva. ¿Qué es la epístasis doble recesiva? Entonces vamos a hablar un ejemplo sobre las flores. Es la coloración de las flores en los alelos A y B. Los alelos A y B. En dominancia. Entonces, los alelos A y B en dominancia actúan por la síntesis de un pigmento púrpura. Eso es el pigmento púrpura. Mientras que los alelos A y B se codifican en las enzimas que son incapaces de sintetizar ese pigmento. A y B en recesividad, y este es el intermedio blanco y el precursor blanco. Entonces, por lo tanto, las plantas con el genotipo A y B en dominancia, A y B en dominancia, no, presentan la coloración púrpura. Estos son, saquemos en el cuadro de Putney, vamos a sacar los genotipos para cada fenotipo. Entonces hacemos el cuadro de Putney, hacemos el color púrpura A, BB grande, ese es el homocigoto recesivo, y aquí hacemos en las blancas las homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero entonces, hacer el cruce en dividrios, tendremos las proporciones siguientes. Entonces hacemos el cuadro de Putney para hallar las proporciones fenotípicas. Entonces, hacemos el cuadro, decimos que 9 flores
7, 8, 9 van a salir de color púrpura y 7 van a salir de color blanca. ¿Por qué sea esto? Porque los dos locis independientes de A grande, A pequeña, B grande y B pequeña controlan el color de la flor en dominancia. Es decir, que actúan en complementariedad para la síntesis del pigmento púrpura. Entonces, que las enzimas producidas por los alelos en homocigoto recesivo, que son A pequeña, B pequeña, van a ser incapaces de sintetizar este pigmento. Entonces, por lo tanto, las plantas con sus genotipos A grande, B grande, solo pueden presentar esa coloración. Doble dominante recesiva. Aquí tenemos, por ejemplo, unas mazorcas. Tenemos un precursor que es amarillo, que está en homocigoto recesivo, y un intermedio que es homocigoto dominante. Es decir, aquí observamos que en la coloración de la aleuruna, vamos a observar que un gloss controla la pigmentación, mientras que el otro hace la presencia o ausencia del pigmento. Uno controla y el otro hace la ausencia que vamos a tener en ese pigmento. Es decir, que los alelos A dominante en dominancia y B en recesividad, producen los pigmentos púrpura y amarillo respectivamente. Por su entonces, el alelo en dominancia y el A en recesividad, entonces este es el alelo en dominancia y el A en recesividad. La pigmentación que vamos a observar en los distintos genotipos. Entonces, hacemos el cuadro, vemos las características de cada genotipo para sacar su fenotipo y hacemos el cruce de donde vamos a tener las siguientes proporciones fenotípicas. Entonces hacemos el cruce en la tabla de Punnett, vamos a obtener como resultado de que 13 mazorcas van a ser de color amarillo y 3 mazorcas van a ser de color púrpura. ¿Por qué sea esto? Porque el A grande y el A pequeña y el B grande y B pequeña van a controlar el color de la aleurona. Un loci controla la pigmentación, mientras el otro hace la presencia o la ausencia del pigmento. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en los alelos A, que es el dominante, y B producen los pigmentos, o sea, en el alelo A dominante y B en recesividad producen el pigmento de color púrpura y amarillo. Por su parte, pues el alelo B en dominancia, no va a producir, inhibe la pigmentación, mientras que igual en alelo A. O sea, en el alelo B en recesividad y A en dominancia, vamos a tener la coloración de la púrpura en el cruce genético. Y en el B en dominancia y A en recesividad, va a inhibir la pigmentación de este color. Gracias.